Le hemos pedido en medio de un trajín gigantesco unos minutos y le agradecemos especialmente al director de Factum, es además docente y asistente de investigación de la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias, que nos acompañe unos minutos, a Eduardo Botinelli. Eduardo, un gusto, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, llevándote a tema, antes que nada, bueno, buenos días, te saludo yo también. Y para arrancar, porque tenemos acá tus encuestas, pero para rápidamente escucharte, la última encuesta no la han dado todavía ustedes. ¿Cuándo es que la van a publicar? Mañana en la noche. Mañana en la noche. Mañana en la noche que la publicamos. Ustedes salen siempre en Televisión Nacional primero y después queda... ¿O en TV Ciudad, cómo es? En Televisión Nacional va a ser esta vez. Ahí está. Y después queda ya en la página de ustedes. Sí. O sea que está... Tenés casi todo pronto, de esa obviamente no te vamos a preguntar porque corresponde que la des donde la tenés que dar, pero me imagino que ya esa está pronta, lo único que te falta es el análisis final, ¿no? ¿En qué etapa estás hoy para presentarla mañana? No, en realidad justamente lo que hicimos fue cerrar el campo, el relevamiento de datos en el día de ayer. Hoy vamos a estar trabajando en la tarde con la base de datos, digamos, ya pulida, supervisada y todo el proceso post-relevamiento que hacemos, así que en realidad todavía no. Todavía no le entraste, es hoy el día. Exactamente. Hablemos de la anterior, entonces, que es la que yo tengo aquí. Bueno, ¿cómo venía desde el punto de vista de ustedes esta elección para el 27 de octubre? Dame los porcentajes y más o menos una explicación de cómo venía cada uno de esos porcentajes. Bueno, el Frente Amplio estaba... Una aclaración inicial. Sí. Nosotros lo que estamos presentando desde a lo largo de todo el año es lo que llamamos estimación de voto, que es, por la metodología nuestra ya tenemos pocos de lo que llaman indecisos, ¿no? Es decir, nosotros en general los llamamos indefinidos, es decir, personas que no definen en función de la serie de preguntas que hacemos. Que hay una pregunta base que es muy estándar, muy simple con respecto a lo que se usa habitualmente, y hay otro y a esa pregunta base tenemos un porcentaje de no opinión que es solamente del 4%. ¿Bien? 4%. Además, sí, ese 4% no contesta la pregunta base, que es el próximo 27 de octubre se realizarán las elecciones de presidente y parlamento, a qué partido político y a qué fórmula presidencial votaría, y le leemos las opciones de respuesta. A eso tenemos 4% de no opinión. Pero nosotros ese 4%, en función de otras preguntas que hacemos a lo largo de la encuesta, lo que hacemos es lo que llamamos eso de la estimación de voto, que es decir, bueno, cómo se comportarían si efectivamente hubiese elecciones y no hay otra que votar. Claro. Eso es lo que hicieron para la última, la que presentaron el 9 de octubre, ¿cuándo fue que la presentaron? Sí, por ahí, 9, 10 de octubre. O sea que allí cuando uno leía tu encuesta, claro, lo que ve es que tiene porcentajes más altos que, por ejemplo, la de opción, que le daba un 9% de no sabe, no contesta. Por hacerte una comparación con otra empresa. Sí. O sea, ustedes lo que hicieron es que ese 9% para ustedes no existe porque lo cuantificaron. Exactamente. Por eso los porcentajes que vas a dar. Ahí va. Bueno, yo tengo acá, por ejemplo, 38% para el Frente Amplio, es el que lidera en esa encuesta. Sí. ¿Qué significa este 38% en cómo lo trabajan ustedes? ¿Venía creciendo, decreciendo, es estable, es comparado con lo mismo pero hace 5 años como estaba? Por ese lado quería preguntarte. Bien, si miramos el año entero, es una estabilidad importante. Es decir, el Frente Amplio ha oscilado a lo largo de todo el periodo entre el 38 y el 40, con un mínimo de 37, a lo largo de todo el año. Lo que tuvo el Frente Amplio fue un crecimiento desde fin del año pasado, o del noviembre, que fue cuando hicimos el relevamiento de fin del año pasado, a febrero de este año. Es decir, cuando resuelve la fórmula presidencial, cuando deja enterrado, digamos, el tema Sendic y resuelve en el Congreso una serie de decisiones, que eso lo fortalece el Frente Amplio, que pasa de 34 a 38, pero de ahí, de febrero hasta octubre, ha oscilado en este número. Quiere decir, 38 es el piso, para ustedes es el piso del Frente Amplio. Menos de eso es muy difícil que vote. Sí, es muy difícil. De hecho,
es difícil que vote menos del 40%. Por más que la encuesta no nos está dando, por comportamiento electoral y por antecedentes y demás, es difícil pensar que vote por debajo del 40%. Para ustedes, cuando digo para ustedes, digo para Factun y todos los técnicos que trabajan contigo, ¿existe ese número mágico de 43, 44% en el que el Frente ya no perdería o es un invento de nosotros los periodistas que no sé de dónde lo sacamos? Bueno, a ver, sí, es un poco difícil porque efectivamente hay un número donde razonablemente el Frente Amplio no perdería, ¿no? Puede ser 44, puede ser 42, y en realidad depende mucho más de otros factores que del propio Frente Amplio. Es decir... ¿La atomización de partidos, por ejemplo? Claro, si efectivamente el resto de los partidos, los más pequeños, votan relativamente bien e ingresan en el Parlamento es una cosa, cuánto vote el Partido Nacional es otra también, cuánto voten Cabildo Abierto y el Partido Colorado, porque eso da panoramas, ¿no? Da panoramas distintos para la gente en la conformación del Parlamento, en el peso interno de los partidos en el caso de una coalición. No es lo mismo un partido nacional liderando una coalición cercano al 30% que es más cercano al 25%. No es lo mismo que el Partido Nacional tenga una distancia de más de 10 puntos o 15 puntos sobre el segundo que integra la coalición, que si tuviera 5 puntos con respecto al segundo. Claro. Porque puede darse la paradoja de que eventualmente pueda ganar el Partido Nacional en segunda vuelta el gobierno con menos legisladores que en el presente. Sí, claro. Bueno, también el Frente Amplio tendría menos legisladores porque... Pero si no, perdió. No, sí, pero aunque gane, es probable que tenga menos legisladores. Sí, estamos hablando que no tendría la mayoría. Pero por esa atomización que estamos hablando. Claro. ¿No? Quería preguntarte lo último allá del Frente para pasar al Partido Nacional. Decías que en realidad la encuesta te está dando 38, la anterior, pero hablabas de un piso de no menor de 40. ¿Y hay un techo para el Frente Amplio? No, es difícil establecerlo. A ver, razonablemente va a votar menos de lo que votó en la anterior. Pero es muy difícil establecer un techo por muchas razones. A ver, las encuestas ya sabes las dificultades que tienen en general como herramienta. Estamos en un contexto un poco más volátil que otras veces, por más que el Frente Amplio está teniendo estabilidad importante en todo este periodo. También es verdad que comenzó fuerte la campaña electoral hace relativamente poco, que logró movilizarse masivamente. Entonces, es difícil poner un techo. Lo que sí es razonable que efectivamente vote menos que hace 5 años. Esto es algo que se viene mostrando en todos los estudios que se han hecho. Hay razones para que suceda, no solamente por razones propias del Frente Amplio, sino también por la aparición de nuevos partidos que compiten en el electorado, o que por lo menos pueden ser lugares donde la gente desconforme con el Frente Amplio lleve su voto, y Cabildo Abierto es uno, por ejemplo. Claro. Pero antes de llegar a Cabildo Abierto, entonces no hay un techo para el Frente Amplio. A ver, es muy difícil poner un techo. Se supone que el techo, si va a votar menos, es 48, votó la otra vez, es menos de 48. Sí, es menos de 48. Es un 45, 44 capaz. Claro, ese podría ser el techo. En este porcentaje podemos establecer que entre 40 y 45 sería una votación esperable del Frente Amplio. Para entrar en el capítulo Partido Nacional, esta encuesta, aunque tú lo dijiste al comienzo, pero para subrayarlo, ¿agarra algo del caso Moreira? No. Esta encuesta es del 2 al 8 de octubre, es decir, la que vas a presentar mañana. La que vamos a presentar, sí, porque comenzó el jueves de noche el trabajo de relevamiento, por lo tanto cerca del 80% del trabajo de campo
toma ya el caso Moreira en ajeno. Perfecto. Claro, esa todavía no la has procesado, así que estamos hablando del anterior. Pero más o menos igual la referencia nos sirve. El Partido Nacional, entremos en el Partido Nacional. En la encuesta que estamos hablando, ustedes le asignaban un 27%, es decir, en ese análisis que hacen ustedes, eliminando ya indecisos. Sí. ¿Qué significa este 27% para el Partido Nacional? Bueno, significa dos cosas. Una sobre el propio periodo y otra comparado con la elección anterior. En el propio, si vemos en el propio periodo que estamos analizando de este año y el fin del año pasado, en realidad el Partido Nacional tuvo un movimiento muy estable entre el 29 y el 32%, que fue un pico que tuvo, pero básicamente se movió en el entorno del 30% durante todo el año hasta las elecciones internas. Y pasadas las internas tiene una caída del 30 al 26 que se mantiene estable después de las internas, julio, agosto, septiembre, octubre, se mueve en el 26-27%. Es decir, tiene una caída después de las internas y después se estabiliza. Si lo comparamos con las elecciones pasadas, está ubicado unos 4 puntos por debajo de lo que votó. Claro. Entonces también lo que vamos recién se muestra un poco más débil que lo que estaba hace 5 años. ¿27 es el piso del Partido Nacional? Sí, digamos que está en los niveles esperables ahí, ¿no? Sí. ¿Y techo que salvo que el efecto, que el caso Moreira pueda tener algún efecto, claro, podría estar un poco por debajo. Y el techo no, por si uno siempre vota 30, uno podría esperar que el techo es 30 del Partido Nacional. Y es esperable eso, pero en función, y acá sí es muchísimo más volátil el tema, porque una cosa es la volatilidad dentro del voto entre bloques o digamos, dentro de los partidos tradicionales, e incluso metiendo a Cabildo Abierto en la misma bolsa, la volatilidad del voto en ese bloque es mucho mayor. Entonces, recordemos, a ver, queda mucho menos tiempo, pero recordemos lo que pasó en el 2009, donde el Partido Nacional, después de las internas, comenzó un proceso de caída sistemático de la intención de voto y un crecimiento que se aceleró sobre el final del Partido Colorado, que fue cuando llegó al 17%. Lo inverso sucedió en las elecciones del 2014, con una caída sistemática del Partido Colorado y un aumento del Partido Nacional sobre el final. Entonces, acá la incertidumbre que tenemos es justamente que estamos viendo una estabilidad del Partido Nacional, una caída del Partido Colorado y un aumento del Cabildo Abierto. Lo que no sabemos es si en esta volatilidad que está viendo, cuánto el Partido Nacional puede caer o cuánto puede crecer por ese mismo fenómeno, es decir, en función de algunos fenómenos que en general tienden a ser más consistentes a lo largo del tiempo, si pueden o no mover demasiado al electorado. Hay otro cabeza a cabeza que, en tu caso particular y por tu profesión de investigador, además, que lleva a analizar las elecciones desde siempre, que es el fenómeno Manini Ríos y cabeza a cabeza con el Partido Colorado. Bueno, ese es un fenómeno, digamos, realmente que llama la atención, porque el caso de Manini es un crecimiento, una aparición muy fuerte, una aparición que no tiene origen en alguno de los partidos ya existentes. Es decir, no es una decisión de un partido que empieza a competir, por lo tanto, cuando un partido surge a partir de una decisión, lo que tiene es ya algún elenco político que tiene determinado caudal electoral, determinado grupo de seguidores. En este caso surge prácticamente de la nada, más allá de toda la exposición pública que tuvo Manini en el último tiempo, pero no en la arena política propiamente dicha. Sí, es como vos decís, yo hago una broma que digo de 0 a 5 senadores en 100 metros. Sí, es que claro, es algo que no estamos acostumbrados en el país, es algo que se ha dado en muchos países, un fenómeno que es
también relativamente reciente en términos históricos en varios países del mundo, pero ¿qué pasa? Tenemos presidentes o gobernadores o mismo bancas legislativas importantes en distintos países de partidos que surgen. Claro, pero ustedes son dentro de las encuestadoras la que todavía tenía más distancia entre Partido Colorado y Cabildo Abierto, porque ustedes tenían un 16% del Partido Colorado. Sí. Pero si estamos hablando de este crecimiento de Cabildo Abierto, en muchos lados lo que ha pasado es que el Partido Colorado no tiene piso. Es decir, ¿para ustedes el 16% era un piso del Partido Colorado o eso sí puede cambiar? No, eso puede cambiar. Eso puede cambiar. ¿Es el que más sufre el crecimiento de Cabildo Abierto, entonces, el Partido Colorado? Sí, el Partido Colorado tuvo un crecimiento importante después de las internas. Llegó del 15 al 19%. Y ese crecimiento tuvo distintos lugares. El primero fue el Partido Nacional, sin duda, porque hay una caída del Partido Nacional. Pero también del Frente Amplio. Es decir, el Partido Colorado tuvo un momento, sobre todo el triunfo de Talvi, que generó un efecto, también con un posicionamiento de Talvi, digamos, muy abierto, más visualizado hacia el centro del espectro político o ideológico, y que por varias razones simultáneas comenzó a caer. Uno es que la novedad ya deja de ser novedad al poco tiempo. El posicionamiento ideológico, por las propias declaraciones del candidato, más ataques que vinieron desde el propio Frente Amplio a ese posicionamiento, hicieron que comenzara a perder, primero por izquierda, digamos, primero gente que era más proclive al Frente Amplio y que elegía al Partido Colorado, volvió al Frente Amplio, básicamente de los sectores más de centro del Frente Amplio, y después empieza a perder por lo que se llama perder por derecha, claro. Que ahí sí aparece se vuelve más atractivo Cabildo Abierto. Claro. También a Cabildo Abierto lo ayuda el haber votado 50.000 votos en la interna, porque demuestra que no es un voto, porque con los partidos chicos pasa un poco. A ver, te lo voy a preguntar ya para todo, para Cabildo Abierto y los demás. Cabildo Abierto ya se despegó de los partidos chicos porque está en una franja intermedia, pero pasa aquello del voto al santo y divino botón, por no decir al pedo, pero que la gente te dice, ay, pero ¿para qué voy a votar si no sacan nada? Con 50.000 votos en la interna demostró que tenía aspiraciones de algo, ¿o no? ¿Eso convence también? Duda, por lo menos fue una demostración de fuerza, que claro, después los otros partidos votaron muy, muy bajo, ¿no? Claro. Yo creo que igual está habiendo un cambio, lento, pero está habiendo un cambio en la percepción de la población de la importancia también del Senado y de la Cámara de Diputados, de entender un poco más esta primera vuelta. Claro, no tanto eso de, es un voto al santo y divino botón, porque igual no van a llegar. Llegan al Parlamento, o sea, empiezan a valorizar el Parlamento. Se empieza a valorizar un poco el Parlamento, sí. Siempre el propio sistema está diseñado en términos bastante presidencialistas y personalistas, porque nosotros en junio se elige un candidato único para un partido, en octubre se elige partidos con candidatura única para que vayan 2 personas a una segunda vuelta para ser presidente. Entonces el propio sistema va como personalizando la elección. Eduardo, ¿van a hacer la tradicional encuesta boca de urna? Vamos a hacer, sí, vamos a estar trabajando el domingo. Y ahí sí. De Televisión Nacional también. Ahí está, ¿y eso va en cadena con TV Ciudad o no? No, va a ser Televisión Nacional y Radio Uruguay. Te hago una pregunta genérica de los partidos más chicos, porque ustedes Partido de la Gente lo ponían con un 2%, Partido Independiente con un 2%, PERI con un 2%, Unidad Popular con un 1% y Partido Verde Animalista con un 1%. En esos partidos pequeños es donde menos hay posibilidad de certeza, porque con margen de error y porcentaje chico, eso es lo que menos se mueve a esta altura, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí el único movimiento que ha habido en el último tiempo es el PERI, que aparece con 2. Pero tenemos ahí, claro, ahí
el 2 puede ser un 1,6, 1,7 o 2,2 o 2,3. Porque además cuando vos encuestás ustedes están encuestando contra 500, 600 personas. No, 1.004. 1.004. Bueno, en 1.004, el 2%, fíjate que estás hablando de 20, con que 20 personas te digan que vota el PERI, está con un 2%. Es decir, también baja la cantidad de gente que te tiene que nombrar. Yo sé que es todo científico, pero es uno más, uno menos, tampoco te puede variar tanto. Sí, es así. Es real. Es eso lo que da. Tenemos, claro, hay limitaciones. A ver, el margen de error, cuanto más chico es el porcentaje, es menor. Pero estamos hablando de que para el 2% tenemos un margen de error de 0,8. Entonces, claro. Por eso. Si tenemos un 2, puede ser casi 3 o puede ser casi 1. Claro. Y eso, claro, a ver, es las limitaciones de la técnica. Y, claro, a ver, y genera incertidumbres importantes. Porque no es lo mismo que todos estos que están puntuando 1 efectivamente lleguen a 1 e ingresen al Parlamento, o que tengan 2 bancas, a que no entre ninguno. Sí. Porque ya la asignación de bancas es totalmente distinta. Está claro. Y cambia un poco el escenario, ¿no? En términos futbolísticos, la profesión de ustedes hace que estén de cara a un clásico el domingo. Y vos te criaste con el nerviosismo del prestigio de la empresa, de jugarse con un trabajo serio. ¿Cómo estás viviendo tú ahora ya? Porque ya dejaste de ser el junior hace muchísimos años y sos vos por vos mismo. Por eso te presenté además como investigador de la universidad, porque vale eso. No estamos hablando de un hijo sino de un investigador de la universidad y alguien que... ¿Cómo vives esos nervios? Bueno, no es fácil. O sea, uno se acostumbra a pasar por las situaciones, pero estamos en un contexto con incertidumbres importantes, no solamente por lo que sucede en estas encuestas, sino también por lo que está pasando en el comportamiento electoral, por la aparición de nuevos actores que presentan dificultades. Y bueno, por supuesto que esto es una prueba importante para la consultora, para nosotros como profesionales y sobre todo para seguir en esto que tanto nos gusta, que es tratar de entender cómo funcionan las cosas. ¿Hay partidos que compran antes la encuesta de mañana y antes que ustedes salgan al aire ya la saben? No, probablemente algunos lo puedan tener un rato antes, pero no mucho antes. Claro. Tratamos de cuidar algunas cosas porque hoy en día la circulación de información es muchísimo más rápida. A los 2 minutos está en las redes. Exactamente. Se te filtra por todos lados. La última de mi parte, con toda esta evolución que has hecho y todo este trabajo que viene de casi de un año y pico, viendo cómo evolucionan los partidos, ¿cómo definirías esta elección? En pocas palabras, dirías que es una elección de qué tipo, en primera y en segunda vuelta, o qué expectativas tenés para la primera vuelta y qué expectativas para la segunda. Acá está en juego, y te lo acoto un poco, porque si no, mayorías parlamentarias, posibilidad de un balotaje competitivo. Proyecto de país, como dicen los candidatos. Es decir, ¿cómo la ves? A ver, claramente, una cosa bastante que ha sido bastante obvia es que vamos a definir en segunda vuelta. Y en ese sentido es importante destacar que en realidad la excepción es no haber segunda vuelta, ¿no? Porque realmente solo la elección de Tabaré Vázquez es la primera. Sí, y aparte las exigencias que se pusieron son muy altas, son de las más altas del mundo, porque es el 50% más 1 del total de votantes, incluyendo los votos en blanco y anulados. Sí, porque si fuera el 40 más 10 podríamos estar hablando de más posibilidades para el Frente de ganar en primera vuelta. Sí, sin duda. En este escenario estaría muy próximo a ganar en primera vuelta. Lo que podría ser un balotaje anticipado, ¿no? Eso también es sabio desde el punto de vista que podría haber mucho voto colorado o de cabildo abierto que podrían estar volviendo. O sea, las encuestas tendrían una injerencia más grande porque mucha gente podría volcarse al Partido Nacional o al que fuera segundo, por decir no quiero que no haya segunda vuelta. Es decir, esto da un poco más de elección legislativa también. Ojo que las dos cosas se pueden compensar, ¿no? No, claro, que además el sistema uruguayo, que no es presidencialista, tiene una importancia central el Parlamento. Por eso. Si el balotaje fuera 40 más 10, ahí ya estás pensando más en la presidencia. Podría haber mucha probabilidad de un presidente en minoría.
No, y además que podría haber muchas posibilidades de un voto que se corra para que haya segunda vuelta seguro, cuando en realidad También. acá la gente puede votar al legislativo y después dice, bueno, después veo en la segunda vuelta que voto. También, claro. O sea que Después, seguro segunda vuelta porque no. Sí. Después la mayoría parlamentaria es algo que hoy vemos como muy poco probable, digamos, de cualquier partido. La salvedad podría estar en el caso del Senado, porque tal como están ahora las cosas, seguiría habiendo 4 partidos. Sí, con un 43% dicen que 43-44 se puede llegar a tener mayoría parlamentaria, claro, en el Senado. En el Senado, entonces quizás en el Senado sí, es más difícil en diputados, sobre todo depende muchísimo de cuántos entren y cuántos no, pero tampoco es que eso ayude solamente al Frente Amplio, porque esto también es una confusión que he escuchado, es decir, que haya menos entrada de menos cantidad de partidos significa que se necesitan menos votos para cada una de las bancas, para el cociente, digamos. Uh-huh. Pero eso es igual para todos los partidos que ingresan, no solamente para el Frente Amplio. Uh-huh. No es que el Frente Amplio se lleva todo lo que sobra. ¿No? ¿Y ves un balotaje competitivo o por qué? Los últimos 2 balotajes la verdad que no fueron competitivos, ya con mayoría parlamentaria y demás no fueron competitivos. No, inicialmente aparece como un balotaje muy competitivo, sí. Y ahí lo que pasa que un poco lo que nosotros, por ejemplo, no hemos difundido escenarios de balotaje y hay una razón por cual no lo hacemos y que creemos que es así, digamos, que efectivamente lo que sucede el 27 de octubre es una foto que marca lo de noviembre. Y voy a poner un ejemplo, quizás fue muy extremo, pero en la elección pasada, los escenarios de balotaje, cuando uno los trabajaba previamente, daban distancias de 2 o 3 puntos de Tabaré Vázquez sobre la calle Pou. Algunos 4, o sea, no mucho más que eso. Y sin embargo, el escenario después conformado de un parlamento con una mayoría del Frente Amplio, claramente, prácticamente sin ninguna chance de la calle Pou de ganarle a Vázquez, bueno, liberó las manos, por decirlo de alguna manera, de gente que prefería no votar a la calle, pero lo hubiese votado en caso de una real competencia por la presidencia. Sí, esa es la discusión que se le puede dar a Talvi, de que ha puesto como ejemplo que los colorados votan menos a los blancos que los blancos a los colorados, lo que pasa es que el balotaje de Valle fue competitivo y los demás no fueron competitivos. Claro. Es esa liberación de mano que decís vos. Bueno, sí, con respecto... Hoy lo que vemos, disculpame que cierro esto, porque hoy lo que vemos es que efectivamente es competitivo una segunda vuelta. Realmente aparece como inicialmente por lo menos aparece como muy competitivo y con incertidumbre justamente de esto que nombrabas recién respecto al comportamiento de los votantes del Partido Colorado, de los votantes de Cabildo Abierto en una segunda vuelta, ¿no? Porque no es absolutamente monolítico, ni tenemos ninguna certeza de que por más acuerdo que haya o más coalición que se arme, y todos los votantes colorados y todos los votantes de Cabildo Abierto van a hacer caso, van a cumplir, digamos, lo que se acuerde en las cúpulas políticas. Sí, ni que hablar del otro 8% que ustedes tienen repartido entre Partido de la Gente, Partido Independiente, PERI, Unidad Popular y Partido Verde Animalista, donde uno no sabe ahí qué tanto irá el voto en blanco en segunda vuelta, qué tanto se volcará uno o qué tanto se volcará el otro. Totalmente. Esos son los más difusos, ¿no? Sí. Muy bien. Eduardo Botinelli, como siempre, un gusto y te agradecemos especialmente que hayas compartido estos minutos con nosotros de cara a un día que va a ser muy largo para ustedes. Como información interna es la boca de urna, ¿no? Porque ustedes hacen la boca de urna, lo tienen pronto ¿a qué hora? ¿A las 5 o 6 de la tarde? No, lo que pasa es que después cotejan con el escrutinio real. No, pero por eso es interno solamente, ¿no? ¿A qué hora tenés? Sí, no se puede difundir, es simplemente para ir viendo cómo viene el panorama a lo largo del día y sobre todo sobre el final y lo que decías, para cuando nos llegan los datos de la proyección de escrutinio propiamente dicha, no sea totalmente en blanco, claro, digamos, sí. ¿no? Ver más o menos no las teniendo tendencias. algún panorama de cómo está viniendo
Igualmente, creo que es importante que la boca de urna no es un instrumento muy fiel, ¿no? O sea, tiene un nivel de no contesta muy alto. No podemos, a partir de la boca de urna, por ejemplo, salir al aire a decir, bueno, ganó fulano, sacó tanto mengano, porque... Sí, la elección pasada hubo algunos partidos que se enteraron de cómo venían alguna boca de urna, no sé de qué empresa era, no quiero responsabilidad, que dieron totalmente distinto a lo que fue el escrutinio final. O sea, sí, claro, daba como entonces, que venía muy cerca el Partido Nacional. Una íntima, ¿cómo es la cuestión ahí con el viejo, las discusiones a la hora de la metodología, de por dónde va la cabeza de uno y de otro? ¿Cómo se llevan? Y con el paso del tiempo pasan dos cosas. Uno se acostumbra y al mismo tiempo se va cansando. Pero muy bien. Sí, muy porque bien. Además estás hablando de un peso pesado que no le cuentan la historia reciente del 60 para acá, la vivió, es uno de ellos. Sí, claro. No, sin duda. A ver, hace mucho tiempo que trabajamos juntos y bueno, sí, obviamente, hay momentos que hay que discutir algunas cosas, pero bueno, por ahora venimos bien. Muy bien, Eduardo Botinelli, muchísimas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Eduardo Botinelli es director de Factum, es docente y asistente de investigación en la Universidad de la República de la Facultad de Ciencias Sociales. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.